Bueno, pues lo que comento que vamos a comenzar con el primer tema y lo que antes les estaba diciendo, que la semana pasada en ADG pues se inauguraba el ciclo Diálogos en la Frontera, una conferencia sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, aquello estaba petado, la gente no... Bueno, yo creo que yo llegué un poco tarde y realmente había un asiento, yo creo que estaba destinado a mí, ¿no? El último, estaba todo totalmente lleno, ¿no? Bueno, pues los doctores Luján Comás y Javier Melo abrieron la programación de esos diálogos con la frontera en esa charla tan interesante. Y ahí tenemos bueno, al director del tema que hablaba con ellos, que les comentaba y que había investigado el asunto, José Gregorio González, que ya lo conocen pues con todos los, en fin, con todos los años que llevan investigando misterios y tantas cosas a través de la radio y también de la televisión canaria. José Gregorio, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la gente que escucha el rompeolas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, igual escuchas algo de fondo, pero que estoy en guagua, o sea que estoy a una parada de bajarme, así que espero que se me pueda entender lo suficientemente bien. Además, no me he querido bajar antes para que sea directo. Claro, Puro y duro. claro, claro. Te iba a decir eso, claro, claro, claro. Con lo cual se demuestra que la radio llega a cualquier lugar, a tu Pues sí. casa, al trabajo, a la guagua, ¿no? Efectivamente. Bueno, como bien decía, la pasada semana tuvimos una visita de lujo en Tenerife y en Adeje en concreto con Luján Comas y Javier Comas, que en este momento son dos de los, yo diría que son las dos personas más importantes en el terreno de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte en España. Hay gente que puede tener un poco más de notoriedad por divulgar o por salir mucho en la tele o vender muchos libros, pero realmente en el terreno de la investigación pura y dura, es decir, de lo que hace ciencia y forma conocimiento, ellos son la punta de lanza y tienen en marcha el proyecto más ambicioso, según los estudios hoy, según los expertos, mejor dicho. El estudio que ellos tienen en marcha ahora, ¿sabías? Es el segundo más importante de la historia de la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte, No. por el volumen de sujetos que están siendo encuestados y que están siendo investigados. Claro, O sea claro. que eso, claro, y ten en cuenta que están empezando, con lo cual es posible, es probable que de aquí a 2 años el estudio sea el primero en cuanto a volumen de gente, que al final lo que están investigando, para ir al grano, son las experiencias que tienen cercanas a la muerte, que tienen personas que han sufrido fallo cardíaco, paro cardíaco, constatado en centros hospitalarios, y lo están comparando los que han sufrido la experiencia cercana a la muerte, que es esto de ver el túnel, con aquellos que han sufrido paros cardíacos también, pero que no han tenido, que cuando han regresado, es decir, que cuando se les ha reanimado, no han comunicado que han visto el túnel, la luz y todo este tipo de cuestiones. Entonces están haciendo un estudio prospectivo entre el mismo tipo de sujeto, el mismo tipo de paciente, con la diferencia de que uno sí que han tenido SM y los otros no. José Gregorio, ¿por qué no te sorprende que, en fin, con todo el tiempo que ha pasado, porque la doctora, por ejemplo, hablaba de casi unos 30 años que llevaba, ¿no? Pero Sí. que no se haya avanzado. Ahora mismo me parece que había unos 17 o así hospitales que iban a continuar con esta Sí. investigación, ¿no? Pero sí es verdad que ese ha sido como un tema tabú porque es sorprendente, ¿no? Ella incluso decía que bueno, que la propia clase médica tampoco veía claro la cosa, ¿no? O sea, investigaciones, ¿no? Bueno, mira, el fenómeno es universal, el fenómeno tiene una historia milenaria, o sea, crónicas antiguas, ya Platón referenciaba en algunos de sus libros casos que él seguramente pudo conocer. Hay quien opina incluso que Platón fue tan descriptivo porque él tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero bueno, eso son especulaciones. Lo que sí sabemos es que las conoció porque las refleja en algunos de sus libros, con lo cual ya hay reseñas en la literatura milenarias, ¿no? El fenómeno obviamente es inherente al ser humano, por lo tanto, incluso antes de haber quedado por escrito, seguramente ya eran vividas y compartidas, ¿no? Y hay quien opina, fíjate qué potente puede ser esto, que esas experiencias pueden estar en el origen de las religiones, es decir, el percibir que en un momento de colapso en el que casi estás a punto de morir, pues tienes conciencia, regresas, eso pudo despertar sentimientos, ideas religiosas. Bueno, también es especulación, pero es una posibilidad interesante. ¿Qué ocurre? Que han estado siempre presentes y aparecen en la literatura. Y cuando la medicina empieza a desarrollarse, empiezan a describirse también
este tipo de experiencias de forma un poco anecdótica en la literatura científica, en la literatura médica, aparece recogido en novelas, en fin, que es algo que nos acompaña, que la gente ha experimentado y que a veces ha quedado plasmado de una forma o de otra, pero no es hasta los años 70, una cosa así, con el doctor Raymond Moody y un libro que lo cambió todo, que es Vida después de la vida, cuando la clase médica y sobre todo la medicina científica empiezan a mirar con atención este tipo de episodios que ya formaban parte de la casuística, pero que nadie había observado con detenimiento. Y es el doctor Raymond Moody, un médico estadounidense, pediatra, en fin, filósofo también, que se interesa por esto, y es el que hace la primera descripción con los pasos típicos de te ves fuera del cuerpo, avanzas por un túnel, te encuentras con familiares o sujetos conocidos, ves una luz, bueno, todo este tipo de cosas que forman la experiencia cercana a la muerte prototípica. Y por la misma época, puede que incluso un poquito antes, estuvo Elizabeth Kübler-Ross, que también fue una eminencia y que trabajó mucho el duelo, la muerte, el morir y todo esto. Claro, estamos hablando de años 70, hay unos avances poco a poco, han pasado 50 años largos, pero es ahora cuando tenemos más herramientas para observar todo esto, cuando los métodos médicos de exploración, de diagnóstico de la propia muerte, de que no hay actividad cerebral, de que no hay actividad cardíaca, pues se han desarrollado como nunca antes. Y entonces es cuando se convierte en mucho más interesante el fenómeno. Entonces ahora hay interés, lo que pasa es que todavía hay pasos que dar para eliminar prejuicios. Claro, claro. Yo me imagino bueno, que ellos, por ejemplo, que habían hecho, por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando, que te esté escuchando ahora, José Gregorio, ¿qué recuerdas tú, por ejemplo, que ellas dijeran, por ejemplo, de una experiencia cercana a la muerte? Porque hay cosas que se repiten, ¿no? Tú antes estabas comentando lo del túnel, la luz, etcétera. Por ejemplo, el doctor Melo, Melo, hablaba de que él había tenido una experiencia, ¿no? Mientras que la doctora no. Él había tenido una experiencia y a mí lo que me sorprendió es que al contarla, no sé si a ti te sorprendió también, pero al contar la experiencia se emocionó. Y entonces a mí me llamaba la atención, digo, ¿cómo se puede emocionar contando esta historia que la habrá contado durante más de, 15 años? Claro, sí, más de 30 años. Y se sigue emocionando, ¿no? Es claro, sorprendente. Estoy de acuerdo contigo, claro. Sí, porque tienen un componente, a ver, uno de los aspectos más interesantes o trascendente, más que interesante, trascendente, porque a mí interesante me resulta que la gente se vea fuera de su cuerpo y sea capaz de describir lo que está ocurriendo en el quirófano, en las salas anexas o lo que está sucediendo en una habitación lejana donde están sus familiares. Eso a mí me parece súper curioso y además como que me atrapa, digo, esto hay que investigarlo. Pero desde el punto de vista de lo trascendente, lo que llama la atención es que la gente que vive estas experiencias experimenta un cambio en la vida, pero un cambio de valores en positivo, además un cambio bastante demoledor, ¿no? De hecho se ha estudiado incluso hasta la incidencia en los cambios de trabajo, en las separaciones, porque no vuelves igual de esa experiencia. Y lo interesante, Javier, es que no se trata de estar al borde de la muerte y que eso es lo que te cambia, que sería lógico decir, oye, que casi la palmo, ¿no? Y madre mía, o sea, que me voy para otro barrio y pues a vivir que son 2 días, que es algo muy popular. No, hay una diferencia entre quienes están al borde de la muerte y viven la experiencia cercana a la muerte del túnel y quienes están al borde de la muerte y no la viven. Es decir, el que no la vive se lleva un susto y estaba pues una temporada, un par de semanas o un mes, 2 meses, 2 años, yo que sé, un año, está acá al lado y se está cuidando y a lo mejor está arreglando papeles o está arreglando las relaciones, pero vuelve otra vez a sus estados de referencia, es decir, eso es una cosa transitoria. Sin embargo, el que vive la SM, es decir, el que está al borde de la muerte, pero además se ve fuera de su cuerpo, tiene ese encuentro con familiares fallecidos, hay una revisión de vida incluso, que es un fenómeno muy curioso, se encuentra con entidades espirituales, y después regresa, ese cambia de verdad. O sea, en ese hay un cambio brutal. Y eso es lo que le pasó a Javier Melo. Entonces, cuando él lo recuerda, claro, él está recordando el momento en el que volvió a nacer literalmente a todos los niveles, ¿no? En su vida se transformó por completo y él no puede evitar conectar, como le pasa a muchos que
que han vivido este tipo de experiencias, sí. no puede evitar conectar con ese momento y lo que eso ha representado en su vida. Es decir, que hay digamos que dos vertientes, ¿no? Una, el que se acercó, que dices tú, que bueno, que después ya estuve a punto de palmarla y cambio y tal durante 2 meses y vuelvo otra vez a lo que estaba. Y después él decía que precisamente quien había tenido la experiencia, eso le iba a más, ¿no? A más, Claro, claro, efectivamente. ¿no? Va más, claro, porque la vida, además ellos se han percatado de incluso que cuando esas personas se atreven a contarlo, es decir, cuando lo comparten en privado o en público, digamos que se multiplica el efecto del transformador, ¿no? Es decir, en ese Claro. momento hay como una especie como de aceptación de lo que han vivido, y ahí sucede también, pues bueno, pues obviamente un cambio importante. Y esto es lo que la parte más apasionante de este tipo o una de las más apasionantes de este tipo de experiencias, ¿no? Que bueno, que no pasa en balde por tu vida, es decir, y llama la atención que evidentemente más allá del susto, y que eso hace que cada uno se pueda replantear las cosas. Es igual que, mira, Javier, es como cuando fallece alguien próximo a nosotros de manera inesperada, ¿no? Un amigo, una amiga, un familiar, un pariente, no sé, conocido, un vecino, ¿no? Que de la noche a la mañana dejamos de verlo y dice, bueno, pues es que lo vi hace 3 días, o lo vi ayer, o estuve hablando con él esta mañana, y de pronto le dio un infarto o tuvo un accidente. En ese momento todos, de forma natural, nos planteamos, vaya por Dios, o sea, la vida, mira qué corta es, que hay que tener las cosas en orden, ¿verdad? Nos hacemos todo este tipo de reflexiones. Pero claro, ¿cuánto tiempo duran esas reflexiones? Es decir, eso no nos cambia a nosotros. O sea, nos hace pensar, puede que en ese momento hagamos algo, hagamos una llamada, nos reconciliemos con alguien con el que estamos enfadados. Bueno, puede que en ese momento suceda, o en esos días, no suceda algo, pero no hemos vivido nosotros la experiencia. Bueno, pues con la SM pasa lo mismo, es decir, hay una diferencia entre quien está al borde de la muerte y no ve el túnel, y quienes están al borde de la muerte ven el túnel, avanzan por él y experimentan incluso el contacto con familiares que ya fallecieron o conocidos que ya fallecieron, ¿no? O sea, ahí obviamente hay un choque brutal con el sentido común, con la razón, con el sistema de creencias, que es transformador. Y esto es muy, muy interesante porque la gente cambia mejor. O sea, y vienen además con la voluntad de mejorar no solo su vida, sino de la gente que le importa, e incluso a veces suena un poco, bueno, puede sonar un poco increíble, pero del mundo en el que viven, ¿sabes? Y esto es muy llamativo porque ahí está pasando algo que no sé si la ciencia logrará averiguar qué es, pero está pasando algo en esas vidas y en esas mentes que lo cambia todo, ¿no? Qué pasada, qué pasada. Sí. Qué pasada. La verdad es que la verdad es que es alucinante, ¿no? Y bueno, sobre todo, yo qué sé, también pienso a veces que en otras culturas sucederá lo mismo en otras culturas, porque ellos, por ejemplo, hablaban de un ente, ¿no? O sea, cuando llegas a esa luz, te encuentras con, bueno, que yo creo que cada uno interpretará que se encuentra con su Dios o con su, no sé, no sé si es Dios exactamente lo que te quiero decir. Sí, un ser Un espiritual, ser ¿no? espiritual, ¿no? Sí, algo que identifican como sagrado y que, bueno, puede variar como lo interpretas en función de la cultura, pero de lo que no hay duda es que es una entidad o una energía que todos identifican como muy trascendente, como muy elevada, ¿no? Bueno, la idea que podemos tener de ángeles, pero equivalentes a todas las culturas. Y lo que sí se sabe con absoluta certeza es que el fenómeno es transcultural, es decir, que si le ocurre una SM a alguien de Zimbabue, de Sudáfrica, de Egipto, del pueblo inuit, o a uno de ahí, a un chicharrero, y vive en la SM, se va a parecer muchísimo lo que describe cada uno. Cada uno usará, puede que un término distinto, lo comparará con algo a la hora de describir lo que ha vivido, tirará de lo que tenga a mano, ¿no? De aquello que conozca, pero la descripción va a ser muy similar. Y esto es muy interesante porque, claro, no es algo que esté vinculado con el mundo de la religión, ¿sabes? O de las creencias o de la cultura, es algo que está en nuestro cerebro, o que está en nuestro ADN, o que está en la conciencia, como planteaba Luján Comas, ¿no? Y que es independiente de las influencias culturales. Otra cosa es que cuando tú lo vayas a describir, tengas que echar mano
elementos que te Sí, sean pero más cercano, reconocibles. claro, más cercano, más a tu cultura, Claro, ¿no? obvio, para poderlo contar, ¿no? Porque además, una de las dificultades con las que se encuentran los protagonistas de estas experiencias es la dificultad, y esto es muy llamativo, para poder describir lo que han vivido. Es decir, sí, puedes decir, me vi fuera del cuerpo, no sé, pues vi a mis familiares, cualquier cosa de esta. Eso, vale, eso puede ser sencillo de escribir, aunque las palabras se te queden cortas. Pero, por ejemplo, de pronto los colores tienen sabores, ¿sabes? Los sonidos tienen colores. O sea, son cosas como muy extrañas, ¿no? Porque Perdona, insiste, coméntame otra vez, como los colores tienen sí, sabores. por ejemplo, ellos pueden decir que escuchaban un color, y tú dices, pero ¿cómo que escuchaban un color? Lo estarías viendo, ¿no? Ah. Sí, lo estaba viendo, pero además lo estaba escuchando, ¿no? O los sonidos tenían aroma. ¿Y cómo Son, podía escuchar, y cómo podrían decidir claro, escuchar un claro. color? No, la cuestión no es cómo, porque nos resulta a nosotros incomprensible porque no lo hemos vivido. Lo que te expreso con esto es la dificultad que encuentran Claro. para expresar lo que ellos viven, ¿no? Y de pronto un color no solo es algo visual, sino es algo que pueden tocar, es algo que pueden respirar, ¿no? Y esto, vamos, no me lo estoy inventando, esto forma parte de la propia casuística y pone al descubierto lo difícil que a veces les resulta a ellos encontrar las palabras para describir lo que han vivido, ¿no? Claro. ¿Tú crees que yo me fui pensando, ¿no? Sobre todo pensando, reflexionando. ¿Tú crees que existirá la vida después de la vida? Porque ellos Mira, incluso hablaban de antes también, ¿no? yo creo que sí, bueno, claro, en los ciclos de lo que llamaremos reencarnación. Mira, yo no lo sé, o sea, que no tengo la certeza, pero si a mí me llevas de jurado popular a un juicio, ¿no? En el que se tiene que decidir si existe o no existe, y me presentas todas estas evidencias, todo este tipo de estudios, todo este tipo de testimonios, hombre, tenemos que dictar un sentencia, ¿no? Entonces, yo te diría que existe. Es decir, en base a todas estas evidencias que se van planteando, aunque no sea 100% concluyente, todo apunta a que sí, aquí hay algo, ¿no? Lo que pasa es que esto conecta con un territorio que levantan pollas en el ámbito de la ciencia más positivista, ¿no? Que es el de la religión o que es el de la trascendencia. Más bien la trascendencia, después ya la religión son interpretaciones de esa trascendencia. Sí, pero Y claro, es fundamental el cambio ese. O sea, que al final no es el final, digamos, ¿no? Sino claro, que claro, por eso. seguimos como creciendo, no sé cómo, Claro, o claro, en el seguimos. camino, ¿no? Bueno, si te lo quieres tomar un poco más fríamente y compartimentarlo un poquito más en el ámbito de la ciencia, el paso que puedes dar es aceptar que la conciencia y todo lo que ellos representan, lo que entendemos que somos nosotros, cómo pensamos, cómo reaccionamos, la manera en la que nos interrelacionamos con otras personas, que tenemos nuestros diálogos interiores y todo eso que llamamos la conciencia, y yo lo acabo de decir de forma grosera, pero mucho más amplio, pues es algo que no es local, es decir, que no está dentro de nuestro cerebro, que no es producto exclusivamente de nuestras neuronas, sino que es algo que utiliza el cuerpo. Es decir, por lo tanto, cuando el cuerpo perece, cuando el cuerpo se acaba, la conciencia no se acaba, sino que sigue existiendo. Y bueno, digamos que es un paso al abismo, pero no terminas cayendo directamente en la reencarnación o no terminas cayendo directamente al cielo o al infierno, ¿no? Sí, pero sí, bueno, es que, bueno, eso es lo que parece que sucede realmente, porque cuando hay un electroencefalograma plano, cuando no hay actividad cardíaca, cuando el cuerpo está vaciado de sangre, como contaba la Luján Comas, en determinado tipo de intervenciones cardíacas o de cirugía, es decir, cuando hay una serie de factores donde no hay actividad, o por ejemplo que está el cuerpo a unas temperaturas muy bajas para preservarlo, bueno, ahí hay casos en los que la gente sigue percibiendo, sigue escuchando con absoluta claridad, entonces, si el cuerpo no está funcionando, ¿cómo consiguen percibir? Claro. Porque ella sí dijo claro que todos los trabajos que ellos hacían eran con certificación, o sea, había una previa certificación de que aquella persona había tenido un paro, o sea, que era todo oficial, no sí, era, ¿no? Efectivamente, la investigación que ellos tienen en marcha en este momento tiene unos protocolos académicos, científicos extremadamente rigurosos. Claro, ahí hay una certeza
absoluta, fuera más de toda duda, de que las personas han estado clínicamente muertas. Ujú. No es una impresión que alguien tiene, ¿no? Claro, No. claro. Se certifica que es así y se recogen los testimonios. Y a veces sucede la experiencia cercana a la muerte y otras veces no sucede, o la gente no la recuerda. Claro. José Gregorio, es un placer, coño, después de tanto tiempo de haber hablado contigo, Sí, se nos fue la media verdad hora que volando, mucho. ¿viste? No me di ni cuenta. Cuando sigas con el tema Para de mí los también ha sido un diálogos, placer. sí, sigo, que cuando sigas con los diálogos en la frontera, a ver si podemos tener por alguna oportunidad y conversar Por otro supuesto, ratillo, ¿vale? cuenta con ello, cuenta con ello. Bueno, pues muchas Venga, felicidades, feliz Navidad Igualmente para ti y y a para seguir toda la vivo, audiencia. y a seguir vivo, que es lo importante. Ya veremos después el end si es o no es, pero Ya. cuanto más tarde mejor. Sí. Bueno, Un un abrazo, abrazo. amigo. Chao, Gracias. adiós. Bueno, pues. Capital Radio.